The white zone is for immediate. ¿Sabías que el foro Gánale al Fisco es el punto de encuentro de los mejores fiscalistas de México, abogados y contadores que intercambian puntos de vista y experiencias sobre las actualizaciones fiscales del momento? Ahí se denuncian los abusos de fiscalización y se intercambia el conocimiento tributario. Creado en el año 2020 por el sinaloense y fiscalista Oiván Fiscal, con el único objetivo de la difusión de la cultura de la defensa fiscal. Pide unirte al foro, hay un lugar para ti. Y recuerda que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Oiván Fiscal, abogados y contadores, especialistas en defensa fiscal y en defensa penal tributaria. Consulta nuestro catálogo de servicios, visítanos en todas las redes sociales, solo búscanos como Oiván Fiscal. Consultas y servicios a los teléfonos 669-993-0387 y 667-492-1487. Oiván te defiende, un programa de defensa jurídica. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Licenciada Milka y licenciado Roberto, y están en el foro Gánale al Fisco, señores. Bienvenidos a todo el mundo, bienvenidos a los que se están uniendo. Creo que están solicitando su permiso. Si tienen algún problema para entrar, nos lo hacen saber a través del grupo, los grupos Gánale al Fisco. Vamos empezando, licenciado Robertson. Usted ya sabe que el foro es su casa, ya sabe que aquí, hombre, gracias. Lo que usted diga, ¿quiere compartir material? Gracias, mi querido amigo. Fíjate, no traemos material hoy. El material está aquí. Así es. Mira, yo creo que como estoy en mi casa, más que una ponencia, yo veo este grupo, te repito, como estoy en mi casa, es una plática. Es una plática, como siempre se los he dicho, una plática entre amigos, es un círculo de calidad, lo que yo le nombro el círculo de calidad, en cuanto a que entre todos saquemos algo mejor. Si bien es cierto, yo propuse el tema de hoy, ¿sí? Pero también es cierto que me siento entre hermanos, hermandad que la hacemos todos, vivimos las mismas circunstancias, vivimos las mismas penurias, vivimos las mismas alegrías, cada quien en nuestra propia localidad, en nuestra propia trinchera. Yo jamás, y yo siempre, mejor dicho, siempre se los he dicho, yo no pretendo saberlo todo, ni lo sé todo, porque si no estuviera más loco de lo que ya estoy, ¿sí? Y yo creo que hay que estar un poquito locos para estar en esta materia. Esta materia es de estudiar todos los días mínimo 1 o 2 horas diarias, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, creo pues que empezando, pues hemos visto en el transcurso de este año cómo nos pusieron, cómo nos han puesto las autoridades, o nos han querido poner las autoridades con sus reformitas morenas. Y quiero aclarar, yo no soy de ningún partido, bueno, sí, ya actualmente ya soy de un partido, pero es un partido central, inclusionista 100%, progresista y liberal. Liberal porque yo soy liberal, mis queridos amigos. Ahora sí que soy hijo de Juárez y yo me siento muy halagado cuando me invitan gente de Oaxaca, gente bonita de Oaxaca. A mí me fascina Oaxaca, estoy enamorado de Oaxaca, de la gente oaxaqueña. Es gente noble, gente echada para adelante, gente muy trabajadora y nada conformista. Entonces agradezco a la licenciada Milka que esté acá con nosotros. Y bueno, trataré de inscribirme en tu diplomado, porque de todos aprendemos. Gracias. Todos. Gracias. Mi gente bonita de Mazatlán, pues yo soy mazatleco. Saben ustedes que yo estudié contabilidad en el Centro Universitario de Mazatlán. Derecho, pues en la Ciudad de México también lo estudié.
y pues todo lo que ya sea, todas las travesuras hasta llegar a los doctorados y al honoris causa, ¿no? Pero eso ya es otro boleto. Queridos amigos, estamos aquí reunidos pues para aprender, para sacar algo mejor de cómo llegamos esta mañana. ¿Qué derechos tenemos nosotros como contribuyentes? Pues muy sencillo, desde el artículo 1 constitucional, primer párrafo, nos dice que todas las personas tendremos los derechos, reconocen, los no reconocen los derechos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Bueno, si estamos hablando de que tenemos todos los derechos, pues son del 1 al 28, el 123, el 133, el 31, fracción cuarta. Al hablar de la materia tributaria, ahí tenemos unos derechos encabronados, perdóname la palabra, pero pues así soy, ¿sí? Y así me expreso. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué nos dice el 31, fracción cuarta? El 31, fracción cuarta, al estar diciéndonos que tenemos la obligación de contribuir al gasto público, así de la federación, de los estados, del Distrito Federal, del municipio donde residas, de manera proporcional y equitativa, que disponga quién, las leyes. Para empezar, ahí tenemos el primer derecho en el aspecto de la contribución. Contribución en latín, pues sabemos que es contributionis, que quiere decir que de manera, ¿cómo le puedo llamar? Como decía Salinas de Gortari, de manera voluntaria, ¿sí? Vamos a ayudar, vamos a proporcionar ciertas cantidades económicas para el sostenimiento del Estado. Me voy a salir un poquito para volverme a meter. El Estado, ¿qué es el Estado, señores? ¿El Estado de qué se compone? Se compone de 4 aspectos muy fundamentales, donde está el territorio, el gobierno, la soberanía y nosotros, la población. Entonces, mis queridos amigos, tenemos el derecho, pues, de contribuir de manera proporcional. ¿Qué es proporcional? Tienes que, la mayoría de aquí somos contadores. ¿Qué es la proporcionalidad? Pues muy sencillo. Ingresos menos egresos igual a saldo, lo que te queda en tu bolsa. De ahí vas pues a contribuir. De lo que te queda a ti. Pero también nos dice la segunda sala del Pleno, la primera y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenemos el derecho humano al mínimo vital. Y que es una cuestión de proporcionalidad. ¿Y qué es ese mínimo vital? Pues lo que te quedó para vivir dignamente. Y también nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si no rebasas eso que te quedó para vivir dignamente, no estás llamado a contribuir. Entonces también es un derecho humano que tenemos como contribuyentes. ¿Y cómo voy a determinar ese mínimo vital? Si la Corte en diferentes tribunales colegiados me dice que no es una cuestión, ahora sí, pareja para todos, un importe parejo para todos, sino que viene siendo una cuestión causística, o sea, cada quien, para que tú puedas vivir dignamente. Y la dignidad no es una cuestión social, mis queridos amigos, es una cuestión netamente jurídica. ¿Sí? Entonces, si la dignidad, y recordamos que la dignidad es la base o la piedra fundamental de los derechos humanos, como contribuyentes, primero debemos de solventar ese mínimo vital para poder seguir adelante. De otra manera no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque entonces que estarías cayendo en una ruina. Y los impuestos no son, perdón, mala palabra impuestos. Las contribuciones no te deben de llevar a la ruina, al contrario.
Esto lo debes de concatenar con el 25 constitucional. ¿Por qué? Porque todos, te dice, el Estado planeará la vida económica ¿de quién? De la nación. ¿Sí? Y como ya vimos que nosotros somos parte del Estado, y para que podamos planear la vida económica, llevar una rectoría económica, ¿qué sucede? Pues que primero debemos de guardar ese mínimo vital. Mínimo vital que consiste precisamente en qué estás acostumbrado a vivir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona gane 1 millón de pesos al mes a una persona que gane 5,000. Pero a lo mejor esa persona que gana 1 millón de pesos al mes dignamente no está dentro de su parámetro. ¿Y cuál es el parámetro? El artículo 4 constitucional. Tenemos ahí entonces el derecho a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la sana esparcimiento. Tenemos diversos derechos, mis queridos amigos, que todo ello va inmerso en ese mínimo vital y no termina ahí. Tenemos que entonces acudir a la ley general, que es el Código Civil, en el 308, que nos habla precisamente de ¿qué? De los alimentos. Y los alimentos, jurídicamente, no nos de lo que te comes. Es todo lo que necesitas para vivir tú y tu familia. Entonces, como contadores, ¿qué vamos a hacer para alcanzar ese mínimo vital? Acuérdense que estamos en el 31 cuarta, en el derecho humano a la proporcionalidad. ¿Sí? Y la proporcionalidad no es otra cosa más que lo que te queda en tu bolsa para vivir, ¿qué? Dignamente. Esa es la proporcionalidad, mis queridos amigos. Bueno, pues entonces, como contadores, vamos a juntar todo lo que gastemos en 1 o 2 meses para vivir dignamente y vamos a hacer una pericial contable. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que todo lo que ingresamos, muchas veces todo lo que ingresamos, lo egresamos, lo gastamos. ¿Y lo gastamos en qué? Precisamente en vivienda. ¿Por qué? Porque a lo mejor la vivienda la estoy pagando, o a lo mejor estoy rentando, en automóvil, y no estoy hablando de los automóviles para la empresa. Estoy hablando de los automóviles como persona, de tu señora, de tus hijos, todo eso va a la cuenta. Escuelas, agua, luz, gas, teléfono, todo lo que tú gastes en tu familia. Porque hay que recordar que por lo menos aquí en México, la base fundamental de una sociedad es la familia. Y eso también incluye, sí señores, también incluye. Por eso es que también muchas veces me han escuchado hablar de la previsión social constitucional, que todo eso son ingresos no objeto. ¿Por qué son ingresos no objeto? Bueno, porque el 2, fracción primera, en relación al 6º, primer párrafo de Código Fiscal, me dice lo que es el hecho imponible. ¿Y qué me dice la ley entonces en cuanto al hecho imponible? ¿Qué me dice la ley? Las leyes fiscales, ¿qué voy a hacer con esos dineros? Nada. Está fuera del hecho imponible. Y también la Corte me está diciendo que si tus ingresos están fuera del hecho imponible, no tienes obligación ni material ni formal alguno. ¿Dónde? Bueno, en el criterio jurisprudencial lo vas a encontrar por rubro como en excepciones y no sujeciones. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, ahí tienes cómo vamos entrando a los derechos humanos constitucionales de proporcionalidad. Y luego tienes el de equidad. O todos coludos o todos rabones. Y para rematar, el constituyente te dijo, de conformidad a lo que dispongan, ¿quién? Las leyes. Y no nada más las leyes fiscales. Me ha tocado a lo largo y a lo ancho del país, cuando les pregunto en
cursos, diplomados o en las clases. ¿Qué leyes? Todo el mundo me dice las fiscales. No. De ninguna manera te está diciendo el constituyente las leyes fiscales, está diciendo más las leyes. Y si estamos en el ámbito constitucional, ¿qué leyes? ¿Dónde me define las leyes, señores? Pues el 133 de la propia Constitución, donde me está diciendo qué son las leyes. Las leyes son la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Ejecutivo Federal, por el Presidente de la República, avalados por el Senado, que te dice que serán la ley suprema de toda la Unión. Esas son las leyes que tenemos que analizar para ver si estamos cumpliendo o no. ¿Con qué? Uno, con contribuir. ¿Para qué? ¿Para qué voy a contribuir? Pues para el gasto público. ¿Y dónde vamos a encontrar ese gasto público? En el presupuesto de egresos de la Federación. Y el presupuesto de egresos de la Federación, ¿qué principios debe de cumplir? Eficacia, eficiencia, etcétera, que nos lo determina ya el 101 de la propia Constitución. Y si no lo cumple, ¿qué pasa? Todo lo que pagaste va para atrás, mijo. ¿Por qué? Porque está en contra de la propia norma suprema. Ese es otro derecho. Y seguimos adelante. ¿Qué leyes? La propia Constitución, los tratados. ¿Qué tratados? Por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué derechos tengo en la Convención? Bueno, pues tienes el derecho a la certeza jurídica, a la vida. ¿Y las personas morales también tienen derecho a la vida? Claro que sí. A la vida jurídica, mis queridos amigos. Tienes derecho a la salud. Tienes derecho a ser escuchado antes de la determinación de un acto de molestia de las autoridades fiscales o de un crédito fiscal. Este derecho humano, me pueden decir, es que la Corte ya dijo que no existe la garantía de previa audiencia. Pero no estamos hablando de la garantía de previa audiencia. Estamos hablando de los derechos jurídicos, ¿sí? Que te determina el artículo 8º, punto primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y luego nos vamos al 2, que tienes el derecho humano a ser inocente, a la presunción de inocencia, aunque la Corte de este país, las dos salas hayan dicho que en materia del Código Fiscal no existe la presunción de inocencia. Pero eso a mí me vale 7 chingadas. ¿Por qué? La pirámide de leyes que ya no existe en este país a partir de la 293.11, que nos dice que se debe de aplicar la hermenéutica jurídica, no es otra cosa más que el principio, nos dice la 293.11. ¿Qué principio? Principio pro persona, que quiere decir que vamos nosotros a interpretar de la manera más proteccionista cuando se trate de derechos humanos y cuando se trate de las facultades de las autoridades, la manera más estricta, o sea, el principio de legalidad, mis queridos amigos. Principio de legalidad no es otra cosa más que, o de qué se compone, que actualmente es un derecho humano, el derecho a la legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite. Nosotros podemos hacer 3 cosas: lo que la ley me permite, lo que la ley no me niegue, donde la ley es omisa. Ya vamos viendo entonces cómo ese principio de proporcionalidad se va cumpliendo cuando nosotros cumplimos lo que es el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque el constituyente se está diciendo de conformidad a lo que dispongan las leyes. ¿Sí? Entonces ya estamos concatenando, mis queridos amigos, por un lado planeación, por otro lado ya estamos viendo algo de principios o derechos humanos en defensa. ¿Sí? Y en defensa también tenemos el derecho humano a que nos asistan. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el 8.2, inciso G o H, si mi memoria no me falla, por ahí se los encargo,
nos dice que el Estado te va a proporcionar ¿a quién? A quien te asista. Ah, pero es que me vas a decir, es que eso nada más se refiere a la cuestión penal. Pues no. ¿Por qué? Porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el punto 2 del octavo es aplicable al punto 1. Y en el punto 1 tienes explícitamente la materia fiscal y otras materias. Entonces es totalmente aplicable, mis queridos amigos. ¿Cómo lo voy a hacer valer? Pues solicítalo. Haz valer tu derecho humano de petición e información. Porque la información no es para una autorrealización personal, sino es para que ejerzas otro derecho u otros derechos. Para eso es la información, señores. Entonces, mis queridos amigos, ahí tienen, pues, que tenemos, y qué bueno que va a tratar la licenciada Milka mañana, las visitas domiciliarias o los procesos de fiscalización, porque ya nada más son visitas domiciliarias, tenemos tres cuatro más procesos de licenciado, se congeló un poquito la pantalla, perdón. Se congeló un poquito la pantalla, ya no sé si ya no pude escuchar. De antemano, licenciado, le saludamos aquí también al licenciado fiscalista Holguín, que está con nosotros, no lo había visto, licenciado. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en el Foro Gana del Fisco. Y se congeló un poquito la pantalla, pero ya estamos ahorita aquí. Bien, adelante, licenciado. Mi querido Marco, es un honor para mí que estés acá, viejito. De verdad que es un honor para mí que estés acá con nosotros. Y pues me quito el sombrero ante ti, mi querido Marco, es un placer. Bueno, estamos viendo pues cómo que le agradezco a la licenciada Milka, que va a dar dentro de su ponencia, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Pues ahí, mis queridos amigos, tienes unos artículos preciosos. Y entre paréntesis, estuve el mes pasado en Cancún y con mucha tristeza veo que todavía esta ley, mis queridos amigos, fue publicada ya por 2004-2005. Y todavía hay muchos, pero muchos abogados que se dicen fiscalistas, que no conocen, que ni siquiera sabían de la existencia de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. ¿Sí? Pues bueno, tienes ahí el artículo primero de esta ley, pues te dice que es para congeniar, para que la vida sea más bonita entre las autoridades y los contribuyentes. Y también es aplicable, pues, a los responsables solidarios. Y ojo, y te dice, en defecto de esta ley, se aplicará el Código Fiscal y las demás leyes fiscales. Y para entender ello, hay que acudir a la exposición de motivos del Congreso, donde nos dice muy claramente que esta es una ley especial y que bajo el principio de especialidad de la norma, ¿qué crees? Va por encima del Código Fiscal y de las demás leyes fiscales. Entonces, y aplicados a la modernidad, ya que el día 8, antier, se publicó la miscelánea, Código Fiscal, renta, IVA, etcétera. En Código Fiscal nos están poniendo, primero nos están quitando que podamos ofrecer como garantía la negociación. Y luego, que lo primerito que va a hacer la autoridad, entre muchas otras tonterías, te van a embargar tus cuentas bancarias. ¿Sí? Pues, ¿qué crees? Ello va en contra de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Ello va en contra de una ley que es por encima de una ley especial. Y bajo el principio de la especialidad de la norma, va por encima
¿De quién? Del Código Fiscal. Y ojo, si acudimos al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, nos damos cuenta qué tipo de norma es. Y a ver, ¿quién me dice qué tipo de norma es? Llegó Cricri. ¿O no me escuchan? A ver, mis queridos amigos, Código Fiscal de la Federación, ¿quién lo tiene? Yo, licenciado. A ver, artículo 1, por favor, primer párrafo. Las personas físicas, ¿de ahí? Sí, por favor. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en sus defectos y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Ándele. Entonces, ¿qué estamos entendiendo ahí, mis queridos amigos? Pues que es una ley supletoria. ¿Sí? Por lo tanto, es una ley terciaria. Y una ley terciaria no puede ir por encima, ¿sí?, de una ley primaria o secundaria. Primaria, la Constitución. Y para mi gusto, ahora con la reforma, con el nuevo paradigma, que ya no está nuevo, ya estamos en el 20, de los derechos humanos, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente se vuelve una ley general, o sea, una ley que regula, ¿qué artículo? El artículo 1 de la Constitución. En alguna parte lo está regulando. ¿Sí? Así es, mis queridos amigos. Entonces, si el propio artículo 1 de esta ley me dice, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que solo en defecto de esta ley se va a aplicar el Código Fiscal de la Federación y las demás leyes fiscales, el Código Fiscal de la Federación es una ley, es una norma supletoria. No puede ir más allá de la ley que va a suplir, ni contradecirla. Y aquí, mis queridos amigos, con esta reforma, está yendo más allá y la está contradiciendo. ¿Dónde? Artículo 2 del Código Fiscal. Perdón, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. ¿Qué me dice? Como que tengo derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales sean lo menos oneroso. Y a ver, ¿es acaso lo menos oneroso que te quiten la sangre de la empresa? Claro que no, porque el flujo de efectivo, el dinero, es la sangre de la empresa. Sin dinero no vas a poder hacer negocios. ¿Sí? Eso no es lo menos oneroso, señores. Lo menos oneroso sería lo que nos quitaron precisamente de código, el embargo de la negociación. ¿Por qué? Porque con el embargo de la negociación no vas a desembolsar nada. ¿Qué es el embargo de la negociación? Pues es una interventoría a lo mejor. Y con la interventoría, en 72 horas, lo corres al interventor con un amparo. La propia Corte nos lo dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir del 1 de enero? Pues un amparo. Es otro derecho, el derecho como contribuyente ¿a qué? A la debida defensa, a la constitucionalidad de las normas, al principio de progresividad
aquí estamos, aquí nos están aplicando un principio, pero de regresividad, señores. ¿Sí? Y así podemos platicar de innumerables principios o derechos humanos de nosotros los contribuyentes. Tenemos otro en la fracción primera del 2, para las visitas o para los procesos de fiscalización tenemos dos derechos hermosos. Por el proceso de fiscalización. Sí. Tenemos en el 2, fracción primera del 2, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, 2, fracción primera, dos derechos humanos hermosos, señores. A ver, mi querida Milka, ¿qué te dice el 2, fracción primera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente? Doctor, señala, son derechos generales de los contribuyentes los siguientes. La fracción primera señala derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Lo que hemos visto que no lo cumplen, ¿no? No lo observan como debiera ser. No, yo creo que no lo observan, no como debiera ser, sino que no lo observan. ¿Sí? Entonces, en la práctica lo que yo hago es, primero les voy a decir lo que yo hago y luego se los explico, porque ya empecé. Me llega el citatorio del proceso de fiscalización. Visita, orden de revisión de gabinete, lo que haya sido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es aplicable a todas las autoridades fiscales para todos los actos de las autoridades fiscales, esta ley. 69, sí, señores. Bueno. Por escrito, hey, autoridad, fíjate que en términos del 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, fracción primera, tengo derecho a que me informes. ¿Sobre qué? ¿Qué vas a informar? Sobre su situación jurídica en ese momento en relación con el fisco, ¿no? ¿Cómo está en cuanto al cumplimiento de obligaciones? No tanto, no mi amiga. Infórmame el contenido y alcance de mi obligación tributaria en el proceso de fiscalización. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el derecho a la información? Bueno, porque nos dice el sexto en relación con el octavo y el 133 de la Constitución y el 1, el segundo párrafo de la Constitución, ello en relación al 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tengo el derecho humano de mayor proceso, de la manera más proteccionista, a recibir todo tipo de informaciones. Y hay que recordar que la Corte ya nos dijo que el recibir la información no es para que tengas una autorrealización personal, sino para que tú vayas y ejerzas otro derecho. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro derecho se te ocurre? Supuestamente cumple la autoridad y me dice el contenido y el alcance, ¿sí?, de mi obligación tributaria en el proceso de fiscalización. ¿Qué otro derecho se me ocurre? La asistencia que debe haber, ¿no? Hacia el contribuyente. No, mi amor, no. Estamos hablando ahorita Del contenido y alcance. el contenido y alcance de mi obligación tributaria, que me lo tienes que informar. ¿Quién me lo va a informar? La autoridad fiscal. ¿Sí? ¿Quién me lo va a informar? Ella. Ojo. Van a decir que me voy y me regreso, pero es importante. En la reforma también, que ya se publicó el 8 de diciembre, se reforma el 46 de código, donde ahora a los visitadores se les da la facultad para que te analicen y te evalúen las pruebas que entregaste. Cosa que hasta el 31 de diciembre, este año no lo tienen.
y que por ello mismo se les han caído el 99.9% de todas las auditorías. ¿Sí? Ah, bueno. Estamos en el paréntesis, estamos por lo de las autoridades fiscales. Los visitadores es autoridad fiscal, mis queridos amigos. Pregunto yo, ¿es autoridad fiscal el visitador? Claro que no. Él es auxiliar de la autoridad fiscal. Váyanse al reglamento del SAT. Ahí dice que son auxiliares. Y entonces el 16, primer párrafo de la Constitución, ¿qué te dice? Que sí puedes ser molestado, ¿por quién? Por una autoridad competente, ¿no? Por una autoridad competente. Y el visitador no es autoridad. El visitador solamente es un auxiliar de la propia autoridad. ¿Vale? Entonces, por eso es que, en mi opinión, también es inconstitucional, pero seguimos. Cerramos el paréntesis. Entonces, si me da la autoridad que te va a contestar cuando te llegue a contestar, ya te di la Carta de Derechos del Contribuyente y ya me estás jodiendo gente. ¿Sí? Bueno, ¿qué te va a ver? Pero suponiendo sin conceder, te contestó. Esas autoridades que les encanta cumplir con los derechos humanos de los contribuyentes. Porque sí los hay. Pocas, pero las hay. Te contesta, ¿qué voy a hacer con la información? ¿Para qué la quiero? Bueno, pues me puedo autocorregir o puedo aplicar de inmediato a un amparo indirecto en contra de esa orden, en contra del y no solo, perdón, no en contra de la orden, en contra del proceso de fiscalización. ¿Dónde empieza el proceso de fiscalización, mis queridos amigos? En la orden. ¿Dónde termina? Justificación. ¿Dónde termina? ¿En el crédito? No te escuché, hija. Para mí, la primera etapa donde se termina el crédito fiscal. Para mí, la primera etapa. Como una primera etapa ya. Ellos van a seguirle hasta que quede firme el crédito, pues, y lo puedan... Pero hay que recordar que estamos hablando del proceso de fiscalización. Okay. Ya sería el proceso de cobro. No. El proceso de fiscalización empieza cuando te notifican, cuando te dan a conocer, porque no es lo mismo notificar a dar a conocer, son dos cosas distintas. Cuando te dan a conocer la orden. Y termina cuando levantan, ojo, cuando levantan en una visita domiciliaria el acta final, o bien termina cuando te dan a conocer el oficio de observaciones en una revisión de gabinete o escritorio. Ahí termina. ¿Sí? Entonces, si termina, todo eso lo vas a tumbar de cuando la autoridad te da la información. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu contribuyente, ¿por qué no hablarlo así? Es una cooperativa del título séptimo y te están queriendo fiscalizar a través del título 2. ¿Sí? Ya está mal. Ahora, no te quieres ir al amparo, ¿por qué? Al amparo indirecto, ¿por qué? Porque a lo mejor sí te conceden el amparo, pero van a conceder. Pero ¿qué pasa? La autoridad puede repetir el acta, purgando los vicios. Bueno, ¿para qué te va a servir entonces lo que te contestaron? Es una prueba documental pública que la vas a usar en el juicio de nulidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué crees que no te contestan? Porque saben, los muy jijísimos de la rechengada, que son elementos probatorios para ti, para el contribuyente, para tumbarles todo. Ahora bien, si no me contestaste, ¿qué voy a hacer? Si no me contestó la autoridad. Pasaron 3 meses y no me contestó la autoridad. Puede ser el amparo, el recurso de revocación.
Pudieron ir al amparo por la negativa ficta, ¿no? Se configura la negativa ficta de acuerdo al artículo 31 del Código Fiscal de la Federación. Exactamente. Entonces, si se configuró la negativa ficta, ¿qué quiere decir? Que te dijeron que no te lo dan. ¿Sí? Y para mi gusto, hasta en materia penal te va a servir. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron fue con violación a derechos fundamentales. ¿Qué te dice el 20 de la Constitución? Todas las pruebas que se obtengan con violación a derechos fundamentales son ¿qué? Son nulas. ¿Sí? Y eso nada más para entrar en la fracción primera del 2. Luego, tienes otro derecho humano más en la misma fracción. El derecho humano a ser asistido. ¿Sí? Que ahí lo homologas o lo concatenas con el 8.2, inciso G o H, ahorita no recuerdo bien, de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Tienes el derecho a una defensa letrada, te dice la Corte Española, en el derecho comparado. Tienes el derecho humano, ¿sí?, a no declarar, ya sea en verbal o por escrito, en tu contra. Incriminaciones. Exactamente. En materia tributaria también lo hay, ya lo dijo la Corte Europea. Entonces, mis queridos amigos, ¿por qué le pido yo la asistencia? Autoridad. Asimismo, tengo el derecho humano tutelado por el 2, fracción primero, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, a ser asistido por ti, autoridad. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué te dice la ley? Para conocer el contenido y alcance de la obligación tributaria. ¿Hasta dónde alcanza? ¿Sí? Ah, bueno, pues, ¿y qué es asistido? Asistir, si no significa nada más que te vaya y te acompañe el güey que te manden a lo mejor. No. Es el abogado o el defensor que conoce tus derechos y los pelea. Y así te dice la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En diversas tesis, en diversos criterios. Ese es el asistente. Esa es la asistencia letrada que te dice el Tribunal Europeo, el Tribunal Español. Entonces, de igual forma se lo solicito. Y como me lo negaste tácitamente o me lo negaste fictamente, ¿qué te dijeron? No, güey, no te lo doy. Pues todo lo que hayas obtenido, todas las pruebas que hayas obtenido son en violación a nuestros derechos fundamentales. Queridos amigos, pues tenemos un remadral de derechos, pero un chorro. Y nomás ahí tenemos, ya vimos 2. ¿Sí? Y vimos cómo las reformas son, en mi opinión, van en contra de la norma suprema. Y luego, si estabas ofreciendo tú la negociación para garantizar créditos fiscales y ahora te dicen que no, en mi opinión, a excepción de lo que me diga mi querido doctor Marco Holguín, pues te quitan derechos adquiridos. Pues, mis queridos amigos, ¿qué otro derecho tenemos? ¿Qué otro se les ocurre? A que la actuación de la autoridad sea lo menos onerosa. ¿Qué es más oneroso? ¿Una visita domiciliaria o una revisión de gabinete? ¿O una revisión electrónica? ¿Qué es más oneroso? ¿Qué es más oneroso? La visita. ¿Por qué la visita? Porque irrumpe en tu tranquilidad, irrumpe en tu domicilio. Por eso.
Lo más agresivo que hay, la visita domiciliaria. Pudiendo hacer una revisión de gabinete o una revisión electrónica. Ahora, por ejemplo, otro derecho que tenemos ahí, a no proporcionar los documentos que ya obran en poder de la autoridad actuante. Pues ya obra todo. Con los FDIs, tus gastos ya los tienen, tus ingresos ya los tienen. Y luego, ¿para qué demonios me pides la relación de ingresos y para qué me pides los gastos? Lo único que creo que ellos no tienen es, si no subiste la contabilidad al portal, pues es la contabilidad. Lo que no tienes son tus ingresos no objeto, porque hay que recordar también que hay 3 tipos de ingresos: los grabados, los exentos y los no objetos. Y de los exentos y los grabados ya los tienen. Lo único que no tendrían son los no objetos. ¿Por qué? Porque no tienes obligación ni formal ni de fondo con los no objetos. Entonces, están actuando en contra de una ley que va por encima del Código Fiscal de la Federación. A lo mismo sucede con el 69B, porque ellos presumen que eres un vendefacturas cuando a ellos les corresponde probar lo contrario, según el 23 de esta ley. Es una ley, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que no le conviene a la autoridad, por eso no le da difusión, pero que existe. Y que se vuelve, para mi gusto, en una ley reglamentaria. Más allá todavía. Porque hay que recordar que la 293.11 nos dijo que hay que buscar en el cúmulo de todas las leyes del país y del extranjero, o sea, los tratados, qué derechos humanos te pueden beneficiar más de conformidad al 1 fracción, al 1 segundo párrafo. ¿De quién? De la Constitución. Por eso es que es tan importante conocer estos derechos. Y así nos podemos hablar toda la semana de derechos. Dudas, comentarios, mentadas de madre, mentadas de padre. Licenciado Robertson, una pregunta aquí. Si para mí yo considero no agotado el principio de, bueno, no nos debe de afectar el principio de definitividad si estamos frente a la necesidad de interponer un amparo por una violación de algún derecho federal de contribuyente. Cuando se alega la violación de un derecho federal de contribuyente, puedo acudir directamente al amparo indirecto y eso no me detendría el principio de definitividad de ley. Mira, en mi opinión y en mi experiencia, todo depende cómo lo vayas a reclamar. Okay. Si tú lo reclamas como violación a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, sí te van a mandar mucho la rechingada a los juzgados de distrito y te van a decir vete allá al tribunal. Ajá. Pero si lo reclamas como una violación al 1 constitucional, en relación 14, 16, ajá. ¿por qué? Porque no cumplieron con esto o me están afectando por esto. Entonces ya no necesitas agotar ese principio de definitividad. O sea, está como el chiste, todo depende, padre. ¿Sí? Todo ese es el detalle. Bueno, licenciado, aquí está el licenciado Homero Manzano. Licenciado, puede abrir su micrófono y preguntarle aquí directamente, como ya lo ha referido el licenciado Robertson. Aquí estamos en una casa, el foro gana el fisco de todos nosotros, es un pretexto para poder actualizar cada día más y disipar este tipo de dudas que van más allá de la teórico y que solamente la práctica, como el licenciado Robertson lo acaba de manifestar ahorita, como lo dijo él, en su viva práctica, viva experiencia, él recomendaría atacar a la cuestión que yo hice ahorita de amparo. Licenciado Manzano, ¿qué puede hacer que usted habilite el micrófono para lo que está preguntando? Sí, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan todos? Sí, pero no lo vemos. Fuerte, claro. Fuerte, claro, te escucho. Bueno, aquí
La pregunta es, ya nos pidieron los ingresos, ya nos pidieron las deducciones, los gastos, cosa que ya tienen, pero muchas veces ellos para amarrar su información nos dicen, y los estados de cuenta. Ya me quedó claro que la información que ellos tienen no la deben de solicitar. ¿Qué pasa aquí con los estados de cuenta? También lo tienen ellos. Hay una sentencia muy bonita de allá de la Sala Pacífico, creo que fue, donde me dice, y se las puedo compartir más a rato, si me acuerdan, donde nos dicen que la autoridad debe de cumplir con el principio de mínima intervención, que para ello el propio Código Fiscal de la Federación, en el artículo 6.3, le da la facultad a la autoridad para solicitar lo que le dé su chingada gana a otras autoridades y que no esté chingando aquí. ¿Sí? Ese es el principio de mínima intervención. Sí, el principio de mínima intervención es un principio de materia penal. Nada más que la sala del tribunal lo ve como el principio de mínima molestia que te determina el 2 de la Ley Federal de Elección del Contribuyente. Entonces, mis queridos amigos, ¿cómo es que debemos de armar nuestras defensas? Pues a través de principios constitucionales legales. Y en respuesta a tu pregunta, no se los des, te van a querer multar, pero es inconstitucional, ya nos dijo la Corte. Te van a aplicar allá la multa y te van a seguir aplicando la multa. Bueno, pues no se los des. Ellos tienen la facultad de ir a pedir por otro lado. Aquí están haciendo varias aportaciones, de las cuales agradecemos de jurisprudencia del licenciado Maestro Urguín en el chat y también la licenciada Milka del Valle, sobre todas las leyes que estamos tocando ahorita, las constitucionales, los derechos del contribuyente y algunas sobre las facultades de comprobación. El caso de lo que acaba de mencionar el licenciado Robertson sobre lo que los que eran auxiliares, las personales del SAT, ¿no? Exacto. Que están hablando aquí. Ahí están ¿cómo se llama? La jurisprudencia, los criterios. ¿Hay alguna otra pregunta que quiera hacer alguien en el foro ahorita en este momento? Nos los hace saber, por favor, por el chat, nos manda la manita, algo así por el estilo. Licenciado Robertson, adelante, licenciado Robertson. Entonces, mis queridos amigos, ahí tienen. Yo ya hablé durante 1 hora como perico. Quiero oírlos ustedes. Wow, pues yo le puedo comentar al licenciado Robertson que sí me escuchan, ¿verdad? Ok, sí. Claro, okay. fuerte, claro. Yo le quiero comentar, licenciado Robertson, porque desafortunadamente, como se dejan venir las situaciones ahorita, nos espera, nos auguria una cuestión de violaciones nefastas de los derechos humanos. Sobre todo, por ejemplo, ahorita que ya ve lo que viene ahí de la contraseña, ¿no? De que te van a bloquear masivamente, ya nos amenazaron. Que te están pidiendo para cualquier aumento de obligaciones, por ejemplo, si yo soy asimilado, hasta donde tengo entendido, yo no tengo que tener el buzón tributario activo, ¿no? Si yo nada más tengo esta obligación, pero te están poniendo el trámite por delante aquí, por ejemplo, si yo quiero iniciar un aumento de obligación y quiero ser RIF, se supone que yo como RIF yo no tengo que tener el buzón tributario abierto. Entonces, si yo quiero ser RIF, para entrar a esa aplicación me dice autoriza ya el buzón, pero no quiero. O sea, no estoy obligado, o sea, aquí la autoridad te está poniendo todo lo fácil, pues el problema está para los buenos y para los malos, según con la autorización de buzón tributario que van a empezar a determinar, porque ya sabe que los abogados, pues, con respeto a todos, somos muy mal pensados. Y yo creo que la autoridad se va a agarrar y va a empezar a decir, muchachito, de aquí a licenciado Robertson, le voy a mandar una bomba. ¿Sabe qué? Me debe 10 millones de pesos. Te lo mandé a tu buzón. Sí. Y si no lo abres, lo consiente y se acabó. No, espérate. A ver, espérate tantito. Ese es el detalle. Espérate. ¿Y si no te llegó el pinche correo, hijo? Ese es el detalle. ¿Cómo lo vamos bueno, con una informática, a ver cómo va a ser una prueba informática para determinar eso? ¿Cómo le haríamos? No, mi hermano. A ver. Jurídicamente lo tumbas, hijo de mi vida. Ok.
¿Para qué crees que te sirve el 68 del Código Fiscal de la Federación y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? Ok. Para negar, ¿no? Negar la... Niego lisa y llanamente que yo haya recibido correo electrónico informativo. Y como es el origen, según el Código Fiscal de la Federación, es el origen para que puedas acudir a tu buzón tributario y te puedan notificar o dar a conocer el acto de autoridad. Ajá. Sin el origen, ¿qué hay? Nada, todo se cae. Abuela. Y hasta el día de hoy, no sé mañana, pero hasta el día de hoy, la autoridad no tiene forma de acreditar que en realidad tú recibiste un correo. Bueno, muy bueno. Pues hay un derecho de garantía de audiencia del contribuyente, de todos los contribuyentes, muy bueno. Muy bueno este derecho. Ahí para que, pues eso, y de lo que es el 68 del Código Fiscal Federal y el 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ¿no? 42 digo, ¿no? 42. 42, así es. No, pues ya está, Foro Hogares de México. Ya ven lo que nos hemos dado cita el día de ahora. Aprendimos mucho con esto que nos acaba también de comentar el licenciado Robertson de entrada, ¿verdad? Para eso, bueno, tener un pretexto, estar todos juntos y provocar este tipo de dudas que va más allá de las teorías. Licenciado, ¿qué otras preguntas tenemos, Foro Hogares del Fisco? Aprovechemos ahorita porque le voy a decir la verdad, aquí tenemos unas 3 estrellas juntitas ahorita, se alinearon aquí. El licenciado Milka, el licenciado Roberts, el licenciado Olguín, que fueron las 2 sorpresas ahorita que estamos aquí, los últimos 2, y están alineadas las estrellas pocas veces, ¿no? Y quienes no entraron al foro, pues se lo van a lamentar porque pocas veces juntamos tantas estrellas juntos, ¿no? Gracias. Gracias, te agradezco mucho. Licenciada Socorro Sala, licenciada Mónica, gracias. ¿Qué podemos hablar? Licenciado Holguín, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto saludarles. Muy interesantes estos temas de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En ocasiones, como bien comentaba el doctor Robertson, hemos atendido algunas de visitas domiciliarias y ya luego, pues, somos un poco amables con los visitadores y nos hemos percatado que no conocen esta Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ¿no? Entonces, como bien se comenta, luego tiene la difusión que debiera de tener, ¿no? Y entonces se da uno cuenta de las posibles ilegalidades que pueden darse durante el desarrollo de las visitas, ¿no? Entonces, ya hoy por hoy el contador tiene que romper ese paradigma, ya no solo son el Código Fiscal, la Ley de Impuestos sobre la Renta, sino que hay que irnos, como bien comentaba, a tratados internacionales, a esas convenciones que están por ahí, hay que estudiarlas, ¿no? Hay mucha tela de dónde cortar y especializarlos, ¿no? Porque a veces no quieren aplicar los derechos humanos aquí cuando tenemos los tratados y convenciones por arriba, ¿no? Luego el Estado mexicano anda ratificando por allá y de repente no los quiere respetar aquí en casa, ¿no? Pero también otro punto que yo les quiero recomendar, digo, si me permiten, Claro que sí. Gracias, qué amable. Es muy importante también ponerle un poquito de atención a la contabilidad, porque ya luego queremos ver todo desde el punto de vista de defensa fiscal y a veces no tenemos balanzas de comprobaciones, a veces no tenemos auxiliares y derivado de eso no analizamos nuestros saldos. Y por ejemplo, en el rubro de clientes podemos cotejarlo contra las actividades vulnerables, ¿no? Y también se pueden generar una serie de servicios que podemos prestar a los clientes, a los empresarios, ¿no? Pero si tenemos una contabilidad, que la contabilidad me va a servir para dar información financiera, para atender cualquier facultad de comprobación por las distintas autoridades, incluso también me va a servir para posible. Se le fue el volumen. Licenciado, el micrófono de usted se bloqueó. Ah, sí, ya, perdón. Okay. Sí, ya. Sí, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Perdón. Entonces, yo considero que también hay que ponerle especial cuidado a la parte contable para la toma de decisiones y analizar esos saldos y posteriormente, independientemente como estrategia que comentó el doctor Robertson de no entregarlo de estados de cuenta,
pero nosotros hacer nuestras cobranzas, identificar depósito por depósito el origen, a ver qué fue, este corresponde a un CFDI, este fue un préstamo, a ver qué contrato procede elaborar. Y también algo muy importante que yo les recomiendo, olvídense de los machotes, acudan al especialista en la materia, porque luego también queremos ahorrarle el honorario al empresario. Y no, al contador debe de decirle, mira, empresario, hay que hacer este contrato y esto así, así, y te cuesta tanto. Porque luego a veces sale más caro y la verdad con esta reforma con un tinte totalmente recaudatorio, agresiva, entonces hay que estar muy bien preparado y si no, pues canalizarlo con el especialista en la materia. ¿Cómo ven? Es correcto, me parece bien la idea. Nada más que acuérdense, por ahí en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, también hay que analizarlo. Hay que analizar qué es lo que en realidad nos conviene. Por eso sí deben de acudir a un especialista, como el Grupo Holguín. En realidad me conviene tener una contabilidad con pólizas y demás. O en realidad me conviene llevar mi contabilidad para efectos fiscales, ¿sí?, en cuentas de orden. ¿Qué me conviene? ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, el propio reglamento de la ley de impuesto a la renta me establece que puedo llevar la contabilidad inclusive en cuentas de orden. Inclusive en cuentas de orden. ¿Y cuántas pólizas al año tengo que hacer? Yo como contador, que conozco el sistema de cuentas de orden, ¿cuántas pólizas al año tengo que hacer? Pues, bueno, yo considero que las que sean necesarias, ¿no? Las que requiera el negocio, ¿no? Una puedes hacer si quieres. Reconoces el ingreso, reconoces las deducciones autorizadas, la utilidad PERDI, vale contar en la misma póliza. Y entonces la autoridad te va a decir, es que no llevas contabilidad. Espérate, güey, claro que la llevo. Y tú mismo, Poder Ejecutivo, me diste la opción de llevarlo en cuenta de orden. Y por lo tanto, aquí está mi contabilidad. ¿Por qué? Porque luego llegan los auditores y te dicen, échame la balanza de comprobación. ¿Pero para qué, güey? Si yo no llevo balanza de comprobación. Mi sistema es en cuenta de orden. Y hay que recordar que la contabilidad de conformidad a las NIF es que, ¿qué es la contabilidad, señores? ¿Y cómo se debe de llevar? De conformidad a la contabilidad es el registro de las operaciones pasadas. ¿Y cómo lo voy a llevar? A como mejor me acomode. Sí, es sencillo. Es que el Código Fiscal de la Federación y su reglamento dice que debe de ser así, 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 asado. Ajá. Pero ¿qué tipo de norma es el Código Fiscal de la Federación? Es una norma supletoria, mis queridos amigos, a excepción, y la verdad yo no sé por qué, nunca me he explicado por qué están los delitos especiales ahí en una norma supletoria. También. Eso sí. Sí. Eso sí. Pero bueno, ahí está. Y la Corte ya los aceptó. Pero entonces, la contabilidad, no, sí llevo contabilidad, claro que llevo. Sistema de cuentas de orden. ¿Sí? Para efectos fiscales. Efectos financieros es otro boleto. Licenciado Robertson, la licenciada Natalia del Valle está escuchándonos en audio por cuestiones laborales. Gracias. No se puede meter ahorita al trabajo, pero nos hace la pregunta a todos los que estamos aquí en el foro, ¿no? Para eso estamos, para construirnos, y a usted también, licenciado Robertson, sobre qué pensamos ahorita con esta moda que trae ahorita el SAT, este regalito para el 15, que no va a ser el aguinaldo. Bueno, nuestro aguinaldo, ¿verdad? En el que ya nos amenazaron con el bloqueo masivo de la firma electrónica, y nos comenta, dice que el contribuyente dice que la firma se van a bloquear de manera preventiva la contraseña. Esto ya sería violatorio a derechos humanos,
porque nos están quitando los únicos medios por los cuales podemos cumplir obligaciones fiscales. Me imagino que la primera pregunta es qué piensan que a través de una miscelánea se van a ellos a fincar su responsabilidad, fundamentarla, su facultad, perdón, para bloquearte esta contraseña y te dejaría en estado de indefensión para poder cumplir con tus obligaciones fiscales, porque es el medio que te da. El medio que te da la autoridad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pues vete al amparo. Te va a quedar el amparo, mi hermano. ¿Sí? Es lo que te va a quedar, en mi opinión. Sí, al amparo directamente a violencia. ¿Qué artículo estaríamos aquí hablando? Bueno, el amparo lo atacaríamos por la inactividad, la imposibilidad de poder cumplir con mis obligaciones fiscales con el 31 fracción cuarta. Sería directamente. Oye, no, es la autoridad el 14, es el 16. Ajá. Es el 1, 14, 16. Ajá. 31 cuarta, 31 fracción cuarta. Yo pienso que eso no lo podemos analizar de una manera genérica. Yo creo que eso lo debemos de analizar de una manera causística, cada quien. La defensa fiscal, mis queridos amigos, no es genérico. Es cada caso en particular. Es como, por ejemplo, tú vas al médico y si te duele la cabeza, pues no le vas a decir, es que a todo el mundo le duele la panza, por eso voy al médico. No, a ti te duele la cabeza. Y para ti va a ser esta pastilla o va a ser este remedio. ¿Sí? Es lo mismo. Aunque se parezcan, te duele el brazo, pero ¿cuál de los dos brazos? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Sí? Y los dos brazos tienen su propia vida. Y cada uno de los dos, pues vamos a saber, tenemos que estudiar, tenemos que analizar cuál es el fundamento motivo de ese dolor. Sí, el efecto es el mismo, es el dolor de un brazo. ¿Sí? Pero vamos a ver, ¿por qué carajos? ¿Por qué me lo quitaste? Nada más porque te dio tu fregada gana, no, pues estás mal. No sé si me expliqué. Claro que sí. ¿Y qué piensa usted, licenciado Robertson, de este bloqueo masivo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensan todos los del foro según les ha llegado a ustedes? Aparte de que es un medio intimidatorio, ¿no? Pero, y que te juntes a la firma electrónica, no me veo que la autoridad esté bloqueando ahorita masivamente. De perdida en diciembre, no. Está asustando. Está asustando. Aquí es el PSP, mi querido amigo. Ajá. ¿Y qué demonios es el PSP? A ver, ¿quién sabe? No, yo voy a aprender, seguramente. Es el P de por, S sí, P de pega, por si pega. ¿Sí? Ese es el PSP, mi querido amigo. ¿Y qué crees? Sí les va a pegar, pero un chingo de gente van a caer. Sí, ese es el detalle, pues, que es la ola de terror que está causando ahorita, pues, la ola de terror y de todo eso. Sí, y así es, mi hermano. Pues entonces, ¿para qué estamos acá entonces? ¿Para aterrorar? ¿Para tenerles miedo? Queridos amigos, a la autoridad no le tengas miedo, tenle respeto para que ella te respete. Porque si le tienes miedo, se te va a encaramar y te vas a convertir en su cliente. Ese es el problema. No, pues yo veo muy, muy bonito, viene más trabajo. O sea, que la autoridad apriete para que pues no nos tomen por ahí, porque muchos empresarios en veces nos toman y nos dicen, oye, estás loco. Desafortunadamente hay un cliente que tuvimos una sentencia en contra de unidad fiscal recientemente y le estuvimos avisando por correo, por todos lados, que oye, acércate porque ya tienes esta situación, hay que irnos al amparo. Y nunca se acercó, aparte no le quisimos dar ¿cómo se llama? Le dimos un resumen y le advertimos
con palabra en español. Si no haces esto, te van a estar cobrando en tantos meses de crédito. Si no lo haces, no nos hizo caso. Y ayer cayó el boletín jurisdiccional una notificación diciendo confirmación de que causó estado. Uno como abogado que dice, ah, cabrón, ya no me habló esto. Y perdón por la palabra, pero uno lo dice así, va. Ah, caray, pues ya no me habló este. Dije, pues ya agarró otro abogado, ¿no? Pero estuvo bien notificado por mail, por teléfono, por todos lados, por parte de nosotros como abogados. Entonces decimos nosotros, bueno, pues este ya agarró otro abogado, ¿no? Y que de repente nos van notificando que la que ha causado estado pidió que ya había causado estado la sentencia y que no fue recurrida por el procurador fiscal del estado, ¿no? Pues ya ahí nos dejó ahí en estado de indefensión. Pues ya pasó. No. ¿Seguro? Bueno, sí, yo lo escucho ya. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro que ya pasó? Sí, qué lamentable. Bueno, pues es el detalle, porque pues ya le feneció el término muchísimo, pues, después de que lo notificaron la sentencia. ¿Tú crees? Oh, pues estaría bueno checarlo la otra vuelta, ¿verdad? Pues está la nulidad de notificaciones, mijo. Pero fue a través del boletín jurisdiccional, ¿eh? Ya ve que... ¿Y qué tiene? Pues estaríamos con lo mismo artículo que acaba de mencionar usted, el 68 del Código, el 42. Claro. Nunca Acuérdate, primero te tiene que llegar el mendigo correo electrónico y después se va al boletín jurisdiccional. Si no sucede lo primero, no puede suceder lo segundo. Ajá. Sí. En el mes de septiembre sacó el pleno de la sala superior de tribunal un criterio por ahí que te dice que no es necesario que te hayan dado a conocer el correo, pero ya tribunales colegiados dicen que sí. Pues ve y peléate como buen abogado, ve y lucha por tu cliente, digo, si al cliente le interesa y te pagan, claro está. Licenciado Iván. Se fue Iván. Se fue. Iván. Hey. Bueno, con usted, licenciado. Aquí estamos. A ver, nada más quiero hacer una precisión en cuanto al bloqueo del que están hablando. El licenciado Iván decía que se va a bloquear la FIEL. Lo que se va a bloquear, o según el comunicado, lo que van a bloquear es la contraseña, que se supone que tú ya después con tu FIEL la puedes volver a generar. Y dicen ellos que es por seguridad, según el comunicado que hay aquí, ¿no? Para que tú la vuelvas a generar nuevamente. Entonces, digo, para no espantar a la gente que es la FIEL, porque sí, si bloquearan la FIEL sí está complicado, ¿no? Y no lo veo yo sano ni de parte del SAT que lo hiciera, porque se estarían dando en la torre ellos mismos, ¿no? Pues sí, sí, la verdad sí. Te estuvieran dando un balazo en la pata. Exacto. Se lo dieran en la cabeza mejor. Sí. Sí, pues, ¿cómo van a percibir ingresos ellos? Sí, es la contraseña lo que dice aquí el comunicado que van a bloquear. Ah, ok. Para que tú la vuelvas a generar. Exacto. ¿Alguna chingadera traen? Algo, sí, a lo mejor igual me van a salir, oye, pero aquí me debes algo antes que la generes o antes que la vuelvas a generar, me tienes que pasar a pagar. Pero eso sería ilegal porque la propia ley no te dispone eso. O sea, sí sería ilegal, pero ya si te ponen entre la espalda y la pared y tienes, pues, ya le tienes que entrar a la mejor, ¿no? Pues sí. O irte a defenderte. ¿Ya? Hay que ir a defenderse. Para ello siempre les recomiendo, no nomás tengamos una sola empresa, no nomás tengamos un solo contribuyente, hay que tener 2 o 3. ¿Sí? Es correcto. Hay que usar el derecho, hay que usar las leyes. El dinero no lo tengas en una sola bolsa donde te vayan a chingar. Tenlo en una tesorería. Que la tesorería sea la niña bien portada, pulcra, santa y sana. Ok. La rebelde es la otra. Muy interesante.
Muy interesante. Hay otras preguntas ahí en el foro Gana del Fisco. De antemano, muchísimas gracias a todos los que hemos estado aquí en el foro Gana del Fisco. ¿Tenemos alguien ahí por ahí? Otra pregunta. Gracias a todos por sus aportaciones. Licenciado Miquel Valle, licenciado Holguín, muchas gracias es una sorpresa que los tengamos aquí y los vamos a tener a ellos cerrando el año, ¿no? Ahí los vamos a tener a ellos cerrando el año. Y alguien que quiera hacer otra pregunta, yo, pues, ¿cómo le podré decir? Es muy importante lo que usted manejó, licenciado Holguín, para el momento de interponer un amparo con la pregunta que yo le hice, depende cómo lo ataques, ¿no? Porque hay muchos fiscalistas que se agarran atacando directamente y le causan el principio de definitividad, pierden un tiempo valioso para no irse a juicio de nulidad y ahí ya los tronaron. Ese es el detalle, pues, esa es la situación, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta más? Sí, muy buenas tardes nuevamente. Efectivamente, lo que dice nuestro compañero y colega, se trata de el bloqueo por seguridad de los contribuyentes, claro está, la cancelación de la contraseña al RFC. Sin embargo, esa cancelación no se encuentra dentro de las facultades de la autoridad del SAT, por lo cual se podría revertir. Yo pienso que la estrategia del SAT es, te voy a dar otra vez la contraseña, pero anótame tus datos de contacto, tu celular, tu número de celular, tu número de teléfono y tu correo, para así poder notificarte lo que me debes. Entonces, creo que esa es la estrategia. ¿Para qué? Para que te notifiquen y pagues, ¿no? Entonces, yo aquí la pregunta sería conveniente no actualizar esa contraseña, porque lo que dicen es actualiza tu contraseña antes de que te la bloquee. Nada más que, como bien dices, pues no tienen facultad para hacerlo. A ver, ¿con qué facultad lo vas a hacer? Muy bien, licenciado, pues, licenciado Robertson. Hay otra pregunta por ahí, licenciado Homero. ¿Ya no? Sí, entonces aquí la idea sería dejar que la cancelen y en ese momento el amparo. Exactamente. Sí, pues tiene que haber la afectación, ¿no? Tiene que la afectación de autoridad, ¿no? Sí, tienes 15 días para buscar el amparo. ¿Cómo lo pudiera comprobar, licenciado, que está cancelada su firma? ¿Con una cuestión notarial una fe de hecho notarial conjunto con la inspección judicial? Ok. Así es, para confirmar. Muy bien, muy bien. Alguien que tenga otra pregunta, ya ven, estamos aquí activando los derechos del contribuyente en lo que era el tema de hoy en día. Muchísimas gracias, licenciado Robertson. Licenciada Sonia, ¿algo que quisiera usted aportar? Por ahí la tenemos, licenciada Sonia. No, todo bien hasta ahorita. Muchas gracias, licenciado Robertson, por acompañarnos por segunda ocasión. Servidor. Ahorita no. No te oye, Sonia. Si ya no tenemos más preguntas, voy a compartirle un pequeño reconocimiento que hicimos para usted. Gracias. Déjame lo comparto. Aquí lo tienen. ¿Sale? El grupo Gánale al Fisco otorga el presente reconocimiento al doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade por su excelente participación en el foro Gánale al Fisco, el cual nos compartió el tema derechos humanos de los contribuyentes y cómo activarlo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. No, pues yo creo que esto no me lo merezco, nos lo merecemos todos, la verdad. Los 30 participantes que estamos el día de hoy, nos los merecemos y solicito que se cambie y le pongan en vez de mi nombre a todos los participantes, la verdad. De verdad. Muchísimas gracias, licenciado Robertson. La verdad, tiene toda mi admiración. Usted
aquí por todos sus conocimientos y la verdad siempre aprendemos de usted algo lo que va en boga y lo que no nos atrevemos a preguntar. Yo lo escucho en sus podcasts ahí en el Anchor y pues yo aprendo mucho. Les recomiendo por favor escuchar al licenciado Robertson en todas sus podcasts, la del IVA con el licenciado Peregrino, hablando sobre las misceláneas fiscales, esa clase que también detalló del IVA. No, está muy interesante todo. Yo los invito a escuchar al licenciado Robertson Fiscal en sus podcasts y sus programas y su página en YouTube. Gracias. Pues ahí estamos, mis queridos amigos. Les comento que la próxima semana voy a estar allá en Mazatlán y hasta el día 15 de enero. Allá vamos a andar. Pues para saludarlos por estos rumbos, dijeron por ahí. Muchas gracias. No, pues de paso pasamos a saludarlo por ahí, licenciado Roberto. Te agradezco mucho, pues a todos los amigos, a Jorge Cervantes, a la licenciada Milka, de todo corazón te deseo que te vaya muy bien en tu diplomado. Muchas gracias. Doctor, siempre aprendiendo de usted, de los grandes gurús en esta materia, y vamos a continuar con la difusión de la defensa fiscal, de la cultura fiscal, doctor. Gracias. Allá cuando me toque estar por Oaxaca, allá te invitaré a los danzantes, que es muy sabroso. Sí, la gastronomía. Acá la gastronomía, así es. Doctora, hasta luego. Licenciado Robertson, públicamente le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, igual a lo que estamos hablando aquí, licenciada Milka y el licenciado Holguín, que nos vamos a estar viendo seguramente en lo que vamos a culminar este año, el Foro Gana del Fisco. De antemano le agradezco su presencia. Le reitero que la licenciada Milka tiene un curso de auditoría fiscales, va a puntualizar de lo que es las facultades de comprobación, en este caso, las revisiones de gabinete, ¿no? Es el tema que sigue, ¿no? Pero nos va a hacer el favor licenciada, de repartirnos lo que contiene. Claro, el temario. Curso del temario. Así es. Licenciado Holguín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que formamos parte del Foro Gana del Fisco. Licenciado Holguín, ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a todos por la invitación, y es un gusto poder fomentar la cultura fiscal y aportar un granito de arena, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Ya saben todos que nos escuchan que el Foro Gana el Fisco de todos. Licenciado Robertson, un fuerte abrazo, muchas gracias y excelente fin de semana a todos. Y nos vemos mañana en el curso de la licenciada Milka. Licenciada Sonia, fuerte abrazo, muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Bye. Nos esperamos el próximo viernes con el maestro Roberto Valenzuela, quien nos va a hablar de las asambleas. Próximo viernes 18, 12, igual, 12 Ciudad de México. Y pues los esperamos a todos. Ahí próximamente vamos a pasar la liga y la publicidad para que la vayan agendando. A saber hacer actas de asamblea, señores. Gracias, licenciado. Muy amables, gracias. Gracias. Está bien, pásenlo bien. Adiós. Revive de nuevo todos los foros Gánale al Fisco. Se encuentran en la fanpage de Facebook como Foro Gánale al Fisco y en YouTube como Hoy Van Fiscal. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.